Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast Exprésate, Voces de la Democracia y los Derechos. El tema de hoy es uno de los preferidos mío y también de toda la comunidad. Vamos a hablar de ciudadanía, de democracia, de participación ciudadana y tenemos una invitada de honor y experta en el tema, la consejera Carol Arellano del Instituto Electoral, que nos va a venir a platicar de muchas cuestiones de esto. Construimos ciudadanía. Primero, bienvenida, consejera, ¿cómo estás? Hola, magistrada, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es para mí un gusto estar aquí. El gusto es de nosotros. Vamos a tener una plática muy interesante y sobre todo de beneficio para que la ciudadanía esté enterada de qué hacemos en el Instituto Electoral, en el Tribunal Electoral y de cómo se construye esta ciudadanía. Vamos a hablar de democracia y participación ciudadana, uno de tus temas, uno de tantos de tus temas que manejas en el Instituto Electoral, en tu persona y en tu vida diaria. Entonces, partimos de aquí, Carol. Cuando hablamos de democracia, en general, la idea general es hablar de votar o de ser votado, o el tema de elecciones, del día de las elecciones, que las personas van y acuden y votan por la opción que consideran la idónea. Pero democracia y participación ciudadana pues implica un poco más de esta. ¿Qué podemos comentar aquí para la gente de qué significa vivir en una democracia? Vivir en una democracia sí nos pone a reflexionar mucho porque normalmente nosotros en el instituto, pues claro, nuestra razón de ser es organizar las elecciones, invitar a la gente, convocarla para que ese día acudan a las urnas, depositen su voluntad de quién quieren que las represente. Pero nuestro trabajo no es solamente ese día, como bien lo dices, es todos los años o los años de interproceso. Prácticamente es nuestro trabajo más fuerte porque para que la gente salga a votar, el instituto tiene que tener esta fuerza de que la gente confíe en su trabajo, confíe en lo que está haciendo. Porque si nosotros convocamos a la gente y las personas no confían en la institución, pues tal vez no saldrían a votar, porque ¿para qué salgo a votar si el instituto no confío en él, las elecciones realmente no gana por quien yo voto? Y el instituto, una de las cuestiones que más se le critica también es la baja participación o la alta participación, se le aplaude. Es nuestro gran reto elección con elección, no solamente que salga bien el trabajo el día de la jornada, sino también que los números se reflejen, que esta participación ciudadana se refleje en estos números. Y es, pues, participar, ¿qué significa? Expresar nuestra voluntad, salir a manifestarnos, decirle a la ciudadanía que, como bien lo mencionas tú, participar no solamente es ir a votar, es día a día en mi calle, en mi escuela, en mi trabajo, en mi escuela, alzar la voz, manifestarme, porque así es como se va construyendo ciudadanía, que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, hagamos lo que nos toca hacer para, pues, como sociedad vivir bien. Para aportar y construir. Claro, entonces en el Instituto Electoral, aparte de organizar estas elecciones del día en que concurre la ciudadanía a las urnas y votar y el proceso previo que tienen de esta organización, entonces también si salen muchos o pocos, ¿es culpa de ustedes? Eso es lo que se nos dice. La verdad es que sí, alguien tiene que estar, pues digamos, responsable de esta parte. Y nosotros tenemos que hacer para esto, incluso pues tenemos presupuesto, toda una planeación para promover la participación ciudadana, promover el voto. En este tiempo en el que no tenemos elecciones, nos acercamos mucho a la ciudadanía a través de distintas actividades. Organizamos concursos, foros, eventos públicos para decirle a la gente, aquí está el instituto, estamos trabajando para ustedes, estamos acercándonos a escucharles qué es lo que ustedes necesitan tanto de las instituciones como de los partidos políticos, de las personas que van a ser candidatas, porque nosotros somos como ese vínculo. Y así creo que así me siento como consejera en el instituto,
que somos un vínculo entre lo que la ciudadanía nos pide o reclama de sus funcionarios públicos, de sus servidores, y cómo se lo transmitimos a los partidos políticos para que cuando propongan a sus candidatos, pues con justamente estas personas que lleguen a ser candidatos y en su momento pues funcionarios públicos cumplan con todas las expectativas sociales. Y ese es un gran trabajo, cómo traducir estas demandas en pues políticas públicas electorales para que se vean reflejadas en los candidatos. Y es un trabajo constante que realiza el Instituto Electoral y partamos de romper mitos, esquemas o concepciones generales, ¿no? El Instituto Electoral no solo está trabajando en la etapa de elecciones y no solo trabaja con partidos políticos, al contrario, trabaja con la ciudadanía y es una labor constante de todos los días. Y precisamente es esta parte de la educación cívica, de la participación ciudadana y del tema que llevas en esa comisión que tanto trabajo realiza cotidianamente. Platícale a la ciudadanía todas estas acciones que se realizan precisamente en eso, porque parte de la labor de las instituciones electorales, ya después les hablaré poquito del Tribunal Electoral, pero enfocándonos ahorita en el Instituto Electoral, es esa labor de informarle a la ciudadanía que tiene derechos político-electorales, que los derechos político-electorales no solo es el votar o el ser votado, sino que la ciudadanía en general pues es la que construye el Estado y que tiene el derecho de participar, ¿no?, en todos los asuntos públicos del Estado, económicos, sociales, culturales, y pues destacar que el Instituto Electoral, como lo comentas, es ese vínculo, ese puente entre esos derechos que tienen los ciudadanos y cómo hacerlos valer. Entonces, pues las acciones que realizan en la Comisión de Educación Cívica son un montón. Platícanos algunas de ellas. Y ahorita que te escucho, pienso que muchas veces nos centramos en lo público, pero nosotros en el instituto, sobre todo en la comisión, tenemos ahorita un tema y es formar ciudadanías tempranas en infancias y en juventudes. Reflexionamos pues en muchas mesas de trabajo que tenemos que normalmente llegan a los 18 años las juventudes y les dices, pues ya te toca salir a votar y es tu obligación y tienes que ser funcionario de casillas y te convocan. Y entonces, pues tu credencial para votar, tramítala y se te viene una avalancha, se les viene a las juventudes toda una avalancha de responsabilidades. Y nosotros en el instituto hemos tratado de ir formando desde las infancias, pues justamente esta participación ciudadana. Uno de nuestros talleres, de nuestros programas, digamos, más exitosos que tenemos son las elecciones escolares. Muchas de las escuelas confían en el instituto para hacer este ejercicio por primera vez, tanto en primarias, secundarias, preparatorias, y últimamente yo creo que debe tener unos 3 años que nos llaman mucho para preescolar. Y yo cuando las primeras veces que nos llamaban para preescolar decía, pero ¿cómo le vamos a lograr transmitir a niñas, niños de 3 años, 4 años, cómo es una elección o qué es la participación ciudadana? Y hemos encontrado ahí algunas herramientas, principalmente, por ejemplo, con ellos se trabaja cómo se va a llamar tu biblioteca, porque tienen sus bibliotecas en los preescolares. ¿Cómo quieres que se llame tu biblioteca? Entonces se ponen 3 urnas o 4, los nombres que nos faciliten las maestras, se pone un dibujo y entonces ya se les dice a las niñas y niños, pues elige cuál es el dibujo que te agrada, cuál es el nombre que te gusta. Principalmente con dibujos, porque ellos pues todavía no leen, entonces con dibujitos le ponemos en las urnas y ya ellos desde ahí empiezan a manifestar cuál es el dibujo que más les agrada, se dan cuenta, ¿no? Porque ahí se cuentan los votos enfrente de ellos y se hace un ejercicio muy bonito y nos hemos llevado mucha satisfacción ver que desde edades muy tempranas, pues a los niños realmente se les gusta que se les tome en cuenta, pues hasta en una decisión muy sencilla, ¿no? Hemos logrado cambiar un poco la forma en la que se ve a las infancias y a las juventudes y tratar de eliminar el adultocentrismo, porque pues se les tiene hasta nosotros mismos, tenemos que hablar, trabajar en una forma distinta y eso nos ha dado mucha satisfacción. Tratarlos como sujetos de derecho en realidad, con este enfoque de derechos humanos, de garantía, del interés superior de las niñas.
Y entonces en este caso que nos comentas, desde antes de aprender a leer, ya saben que su voz y su voto cuenta para las decisiones. Sí, y eso ha sido muy, muy importante para nosotros. Nos ha obligado a estudiar, a prepararnos, a formarnos de una manera distinta, a acercarnos a otros aliados estratégicos. En el instituto yo, pues, me acuerdo que cuando estaba estudiando, o cuando iba a elegir más bien la carrera, estaba entre contabilidad, ser educadora. Yo quería ser educadora, abogada, tenía como una... Y dije, no, pues al final me voy por el tema de derecho, lo que me gusta. Pero ahora en la vida de consejera, pues me doy cuenta que la pedagogía está inmersa en nuestro día a día, la contabilidad está en nuestro día a día. Muchas de las materias que yo pensé que no me iba a volver a encontrar en mi vida profesional, pues resulta que son importantes. Y ahorita en el tema, sobre todo educación cívica y participación ciudadana, todo el tema de la Secretaría de Educación, tanto en el Estado como nacional, pues es algo que nosotros tenemos muy presente. Eso está padrísimo y es una labor muy importante del Instituto Electoral, del Estado mismo, de las instituciones, crear ciudadanía y como lo comentas desde las niñez, niñas, niños y adolescentes que sean más conscientes de lo que en su momento les va a tocar ya formalmente al cumplir los 18 años de poder ejercer su voto, pero que crezcan con esta cultura de valores, con esta cultura de derechos, de que sepan que las determinaciones que se toman en el Estado forman parte de las decisiones de todos y que la voz y el voto y lo que piense cada persona cuenta. Incluso parte también de ello es la forma, como lo comentas, en saber llegar a los niños. Veo que les reparten también material de difusión de este tipo de valores que a final de cuentas fomentar el respeto, la empatía, la solidaridad, es crear una ciudadanía consciente de lo que es vivir en democracia, ¿no? Así es, en nuestros materiales, en la mayoría de nuestros materiales, tenemos siempre los valores presentes. La tolerancia, el respeto, la solidaridad. El tema de la legalidad nos cuesta a veces explicárselo, porque pues, es una palabra compleja para edades muy tempranas, pero yo creo que si lo vemos ya, digamos, en la práctica, pues muchos de nosotros los practicamos estos valores. En las escuelas lo fomentan, a veces ya no con el nombre, ¿no? De educación cívica, valores cívicos, pero sí lo hacemos en la casa, sobre todo. Pues en la casa normalmente siempre pues inculcamos esta parte, ¿no? Pues ser respetuoso con tus mayores, con tus hermanos, con tus papás, ser tolerante con tus compañeros de escuela que piensan diferente que tú, que se visten diferente que tú, que hablan diferente que tú, como que son cosas que se viven en nuestra vida ordinaria, pero nosotros en el instituto pues constitucionalmente nos dan esta obligación. Entonces a veces nos dicen, pero es que ¿para qué lo haces si eso también lo hacen en la escuela? Bueno, es que no nos dejaron opción, nos dejaron esta atribución constitucional, entonces nosotros debemos promoverla. Y por eso en muchos de nuestros materiales de educación cívica están ahí presentes siempre los valores. En los materiales que elaboramos tenemos lotería, serpientes y escaleras, memorama, juegos interactivos, ahora ya algunos otros materiales didácticos, digamos, más complejos ya como para edades de secundaria, preparatoria, porque a ellos pues ya les aburre un poco algunas actividades, entonces tenemos que ir innovando también para llamar su atención. Y todo esto pues con el ánimo de que los mantengan ahí presentes. Yo en varios eventos a los que voy les digo es que con esto no solamente contribuimos a formar ciudadanía, sino también a atender el tema del bullying, del acoso escolar que tanto hay actualmente en las escuelas. Entonces el instituto, si te fijas, pues ya toca otras líneas que a veces no son de su función, pero indirectamente pues también estamos atendiendo estos temas. ¿Qué dirían? ¿Pero qué tiene que ver eso con las elecciones o con el votar y ser votado? Pero es precisamente lo que las instituciones electorales tratamos también de explicar y de fomentar en la ciudadanía. Construir ciudadanía es una actividad integral, ¿no, Carol? O sea, sí intervienen las instituciones,
pero es parte también de lo que realizan las escuelas, de lo que se realiza en los mismos hogares. Construir ciudadanía es generar esta empatía de vida, de solidaridad, de respeto, de valores, de vivir en una democracia en la que los derechos se respeten, se garanticen y se respeten no solo de las autoridades a la gente, sino también entre las personas mismas. Creo que eso nos traería o abonaría a esta paz social que todos buscamos, ¿no? Con el ejercicio de lo que nos corresponde a cada uno, seamos autoridades o seamos personas. Y en esta parte también comentarte, el Instituto y el Tribunal Electoral, dice por ahí la gente, son instituciones hermanas. Y es que en realidad contribuimos, cada quien en el ámbito de su competencia, pero sí hay una como secuencia, ¿no? En las elecciones, ustedes organizan, nosotros, derivado de las impugnaciones, analizamos en los casos que correspondan. Y en este tema de la participación ciudadana, de la educación cívica, si bien el Tribunal Electoral pues no tiene como esa línea operativa de ir a las escuelas como tal o de salir, también es parte de la función que realiza el tribunal, ¿no? De acercarse a promover la cultura de derechos, a promover la cultura de la participación ciudadana, a promover la cultura democrática y pues un poquito también buscamos contribuir en esa parte, siempre sumando a la labor que realiza el Instituto Electoral, acciones que acercan a la ciudadanía y prueba de ello es este podcast, claro. Que también ustedes tienen sus canales de difusión también, ¿no? De lo que están haciendo, de las acciones que se emprendan. Platícanos e invita también a las personas. Sí, pues también les invitamos a consultar en nuestro canal de YouTube, en las plataformas del instituto, tenemos en todas las plataformas ahí presencia, el programa de charlas ciudadanas. Ahí también contamos con especialistas como tú que nos vas a acompañar también próximamente y vamos a tener el honor de tenerte, donde platicamos justamente de temas electorales, tratando de hacerlos más ciudadanos, acercar a la ciudadanía estos temas que parecían tan lejanos anteriormente, ¿no? Hablar de elecciones, pues no sabías ni quién la organizaba, ni quién era la institución, o quién revisaba, quién garantizaba que se respetaran tus derechos político-electorales en caso de que alguien te los violentara, quién revisaba las actuaciones del instituto. No, la gente no tenía mucho conocimiento de esto y gracias a este podcast como el de ustedes, las charlas ciudadanas como el del instituto, pues estamos tratando de acercar la información a todas las personas y que conozcan quiénes estamos trabajando para garantizar sus derechos. Exacto, reiterarles, las instituciones estamos al servicio de la ciudadanía, al servicio de la gente, hacemos lo que nos corresponde en el ámbito de nuestras atribuciones y competencias, pero la idea es esa, sumar, buscar, garantizar derechos y en el tema que estamos hablando, construir ciudadanía, Carol. Ha sido un gusto tenerte aquí. ¿Algún mensaje que quieras transmitirle a la ciudadanía? Nos enfrentamos a un año en el que iniciaremos más adelante el proceso electoral, pero implicará también un reto de participación ciudadana en el que el instituto ya está trabajando. Bueno, pues el mensaje final sería que confíen en las instituciones. Realmente hay mucho trabajo previo a organizar un proceso electoral. Acérquense tanto al Tribunal Electoral como al Instituto Electoral de Michoacán. Tenemos muchos programas, muchas actividades en los que podemos darles a conocer sus derechos político-electorales, todo el tema de la construcción de ciudadanías. Atendemos a sectores, como ya lo escucharon, desde nivel preescolar hasta pues ya universidades, asociaciones civiles, de todas las personas. Estamos aquí para servirles con toda la información que el instituto tiene para ustedes. Estimada consejera, ha sido un gusto tenerte en este episodio. Sé que contigo, por los temas que manejas, por la experiencia que tienes, podríamos grabar más episodios. Lo dejaremos para siguientes episodios, hablar de otras temáticas, pero ha sido un verdadero gusto y un honor tenerte aquí con nosotros, que hayas compartido con la ciudadanía todas estas acciones que tiene el Instituto Electoral y reiterarles a ustedes, las instituciones estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias, consejera. Gracias. Saludos para todos en el Instituto Electoral también.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio más. Sigan con nosotros en las próximas ediciones en su podcast, Expresatem, Voces de la Democracia y los Derechos. Gracias por acompañarnos.